No, sí. Buenas tardes, queridos amigos de Radio Consentida 1220. Pues hoy nos encontramos con el juez Rubén Trejo Ortega, juez segundo de lo mercantil, en un programa más de Charlas con Sentido. El profesor nos va a hablar sobre los derechos procesales de las personas con discapacidad, pero antes me gustaría escuchar un poquito acerca de usted, profesor. Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Con todo gusto para platicar aquí con su audiencia. Un servidor es pues, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Empresarial aquí por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Yo doy clases aquí desde el año 2008, en enero de 2008 empecé. Hace poquito, ¿verdad? Pues un poquito, sí, casi 20 años. Y aquí he estado, ya conozco varias generaciones de alumnos que se han graduado de la UACJ, con mucho gusto, es una actividad que hago con mucho gusto. También, pues, toda mi vida profesional estuve litigando como en el área civil, en el área mercantil, también el área familiar, algo de administrativo, laboral también un poco, no tanto, pero mis áreas de dominio más fuertes eran el civil y el mercantil. Y esa actividad pues ya la tuve que dejar una vez que fui electo juez. A partir de septiembre del año pasado, pues ya entramos en funciones y ahorita pues estamos desempeñándonos como juez ahí en el Juzgado Segundo Mercantil. ¿Y cómo le va? Bien, es una experiencia muy agradable. La verdad es que no es algo novedoso para mí, es novedoso en el sentido que es en el Poder Judicial, pero no es novedoso porque ya alguna vez fui servidor público en algunas etapas de mi vida. Siempre combiné la actividad privada con el servicio público, tuve más actividad privada que servicio público, pero trabajé en el ámbito municipal, en el gobierno del estado. Entonces, pues ya traigo alguna experiencia. Entonces, ya podemos decir que ya tiene experiencia, ¿no? Más o menos, un poquito, sí. Yo lo he visto cómo se desenvuelve y se desenvuelve muy bien. Bueno, qué bueno. De eso se trata. Así es. Sí, ¿quiere empezar con el tema, profesor? Sí, claro, por supuesto. Venimos aquí a platicar sobre, como usted bien lo apuntó, sobre los derechos procesales de las personas con discapacidad. Hice un poco de tarea. Qué bueno. Pues va a estar buena la plática entonces. Pues lo que usted nos cuente, usted es el experto. No, pues lo que tendríamos que decir es que efectivamente siempre toda actividad humana representa una problemática y tiene sus aristas sociales, ¿no? En este caso, la impartición de justicia no es la excepción. En la impartición de justicia tenemos casos donde de repente se tienen que atender a personas con discapacidad, ya sea que sean parte en un juicio o que sean testigos, ¿sí? Ellos tienen el derecho a ser debidamente escuchados y a que se protejan y garanticen sus derechos procesales. Entonces, normalmente cuando se presenta alguna discapacidad, pues a veces hay una desventaja, ¿no? Hay una desventaja material, hay una desventaja a veces está funcional, y entonces el juez tiene la obligación de hacer algo que se conoce como ajustes de procedimiento. Los ajustes de procedimiento están contemplados de ellos ha hablado la Suprema Corte, pero estos derivan de un tratado internacional que México ya celebró hace algún buen tiempo, allá por principios del siglo XXI, y en este tratado es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, una parte de los derechos que ese tratado protege son derechos en los procesos, derechos procesales, vaya. Y ahí es donde se menciona precisamente los ajustes de procedimiento, que esos son ajustes. Hay dos tipos de ajustes: los ajustes razonables, que les llaman, que son de carácter general para una población específica de personas con algún tipo de discapacidad muy específico. Pero ya individualizado, hablamos de ajustes de procedimiento, cuando una persona está participando dentro del trámite de un juicio, de un proceso judicial, o como proceso judicial, después de un proceso administrativo, pero llevado como un juicio. Entonces ahí se tienen que tomar previsiones para garantizar, exactamente, para equilibrar
para procurar esa igualdad de las partes a partir de la desigualdad, diría yo, ¿no? Para eliminar las barreras. Exactamente, y la intención es que esos ajustes de procedimiento sean individualizados. Es decir, no se puede, el tratado no es un recetario de lo que hay que hacer en cada caso concreto. Sería imposible. Todos tienen alguna discapacidad diferente. Diferente y en distinto grado. Bueno, alguna capacidad diferente, como dicen. Pues fíjese que, déjeme decirle que la Corte en algún tiempo, yo vi un debate de la Corte sobre ese particular hace algunos años, y afirmaba la Corte que hablar de capacidades diferentes era un término pues no jurídico, hablaba de discapacidad. Entonces, capacidades diferentes, porque la Corte razonaba que todos tenemos capacidades diferentes. Sí, yo también he leído ese punto, pero ya ve que luego a las personas les molesta cuando dices que no soy discapacitado. Pues es que hay realidades, pues jurídicamente tenemos que tratar el tema a partir de la realidad, no a partir de una idealidad. Y en la realidad, o sea, ahorita en Juárez se aplica. ¿Sí qué? Se aplica. Sí, claro. Sí, nosotros mismos en el tribunal ya tenemos un caso donde hemos aplicado el tratado y hemos tenido que hacer ajustes de procedimiento precisamente porque una de las partes tiene una discapacidad intelectual. Entonces tuvimos que hacer un alto en el proceso para, primero que nada, llevar a cabo un dictamen pericial que nos permitiera establecer con certeza si hay alguna discapacidad intelectual, si se presentaba realmente, y si era así, pues en qué grado, ¿no? Para nosotros también poder nosotros tener conocimiento pleno de la situación que vive la persona y en ese sentido generar los ajustes de procedimiento. Entonces sí se aplica y se aplica en todas las materias. Pensaría uno que por tratarse de materia mercantil, que son aspectos pues básicamente económicos, ¿no? Preponderantemente económicos, no se podría presentar una situación de este tipo, pero es más común de lo que uno pudiera imaginar. Pues apenas le iba a preguntar yo si existía algún protocolo guía estandarizado, pero o sea, no se puede. No se puede. Hay principios, ¿verdad? Hay principios, pero tener un protocolo estandarizado no existe realmente, porque cada caso es distinto, entonces el juez tiene que racionalizar sus decisiones en función de la protección, el grado de protección que le debe brindar a la persona. Esto es de que es que es bien difícil. Sí, es bien difícil es porque es un tema muy difícil porque usted tiene que, por ejemplo, usted como juez tiene que estudiar cómo va a hablarle a esta persona para no caer, como le llaman, en el paternalismo. Sí, claro. O sea, sí, tiene uno que tratarlo cuando uno, en el caso concreto, nosotros ya hicimos lo que se conoce como la escucha. Y sí, la escucha no se hace en términos paternalistas, se hace en términos muy, muy directos con la persona, se le hacen preguntas muy directas, claro, protegiendo su dignidad, como a cualquier otra persona, que no tenga discapacidad, todos tenemos derecho a que se nos dé un trato digno y respetuoso. Entonces, bajo esa premisa, pero sin caer precisamente en el otro extremo de ser paternalista, a la persona se le tienen que hacer preguntas muy directas, porque solamente de esa manera el juez puede, a través de la inmediación, de ese principio de tener un contacto directo con las personas, con las partes y los testigos, a través de esa inmediación es como uno se puede dar cuenta realmente, además del dictamen pericial, ¿verdad?, que se le hace llegar por parte de un experto en la materia, también el juez tiene la obligación de hacer contacto con la persona y bajo esa premisa de respeto a su dignidad se le debe de hacer un interrogatorio muy, muy, muy directo y con preguntas que vayan a revelar precisamente si la persona entiende lo que se está platicando, la situación que está viviendo, el alcance, si tiene el alcance para entender precisamente lo que se le está preguntando y cuál es la situación que está viendo, es decir, si sabe realmente a qué se está enfrentando, ¿no? Entonces, la escucha es complicada en ese sentido, porque se tiene que cuidar mucho el no caer en esos dos extremos, ¿verdad?, de no ser insensible, pero tampoco
paternalista o sensiblero, ¿no? Entonces se tiene que tomar con mucha objetividad el tema y hacer las preguntas pertinentes para darnos cuenta. Y el mismo interrogatorio lo va guiando a uno, sí. Uno puede preparar algunas preguntas, pero también las respuestas te pueden guiar. Sí, te pueden guiar y llevarte a otra pregunta que quizás no se tenía prevista. Y eso revela al juzgador pues, el grado de entendimiento que pueda tener esta persona realmente, ya con ese contacto directo. Y bueno, a partir de ahí, de la experiencia, del conocimiento directo que adquiere el juzgador, pues se requiere que a partir de ahí pues, pueda ya estar en condiciones de generar ajustes de procedimiento que equilibren verdaderamente la relación jurídica o la relación entre las partes que se va a dar en el juicio, en el proceso. Aunque sí hay en nuestro sistema sí hay algunas prevenciones o principios. Por ejemplo, hay uno muy interesante, existe en nuestro estado, hay una ley federal para la inclusión de las personas con discapacidad, que en mi concepto está menos desarrollada, por lo que yo estuve viendo en esta experiencia, que la ley estatal. En Chihuahua tenemos una ley de inclusión y desarrollo para las personas con discapacidad. Es la que se aborda bajo el modelo de los derechos humanos. Sí, claro. Y esa ley es muy interesante porque, por ejemplo, una de las cuestiones, un principio que recoge es que toda persona con discapacidad se le debe de dar un trato a partir de que se le debe reconocer el derecho a que en el asunto, independientemente de la materia que se trate, se debe reconocer su derecho a la suplencia de la deficiencia de la queja, por ejemplo. O sea, ¿a qué voy con esto? En materia mercantil, la litis es cerrada. Esto quiere decir que es derecho dispositivo. Es decir, el juez trabaja con lo que las partes le aportan. Es decir, el juez no puede por sí mismo introducir aspectos novedosos a la litis, o sea, al pleito. Oye, es que se te olvidó esto y por eso no, el juez no puede hacer eso como sí lo puede hacer en materia familiar. En materia familiar el juez sí puede, dependiendo de cómo, de los hechos que se van presentando, de las pruebas que se van desahogando en el proceso, el juez familiar sí puede abrir la litis e introducir aspectos novedosos siempre y cuando tengan que ver con el asunto que se está controvirtiendo. Pero en el caso del derecho mercantil, por excepción, y una de esas excepciones es en el tema de la discapacidad, y así lo establece la Ley de Inclusión y de Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua. Entonces, actualmente ya no existe la figura del tutor. No, sí existe y no. Me explico. Y este es un tema polémico que ha despertado algunas críticas hacia la Suprema Corte. Yo en lo particular tengo una muy particular visión del asunto, porque el tutor es una persona que ha tenido diferentes acepciones o trato en el sistema jurídico mexicano. En principio, hasta principios del siglo XXI, todavía el tutor era una persona que sustituía prácticamente de manera absoluta la voluntad del pupilo, así era. Luego viene la celebración de este tratado y a partir de ahí la Suprema Corte tiene una visión distinta, que es que hasta el 2013 más o menos la Corte tenía la visión de que se tenía que hacer una gradualidad, es decir, que se tenía que individualizar la tutela y que cada juzgador tenía que determinar en qué sentido o hasta qué alcance tenía la tutela, qué actos podía ser tutelado, qué actos no podía intervenir el pupilo y en qué actos sí tenía capacidad de decisión. Bueno, eso fue para cubrir o en lugar de la sustitución automática que había antes. Exactamente. Bueno, después del 2013 se abandona ese criterio y se va a un criterio un poco, para mi gusto, extremo, en el sentido de que toda persona con discapacidad no se le puede sustituir su voluntad de manera absoluta. Sin embargo, hay casos donde la realidad se impone sobre la realidad. En la experiencia de los jueces de primera instancia, yo he platicado con jueces familiares, por ejemplo,
y todos tienen un serio problema. Todos dicen, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Por ejemplo, a mí me tocó, siendo litigante, una experiencia muy desgarradora con una persona que todavía en aquel tiempo existía el juicio de interdicción. Ese juicio, pues, la Corte dijo que era inconstitucional, pero todavía no se pronunciaba la Corte al respecto. Entonces se llevó a cabo el juicio y se trataba de una persona con dos discapacidades intelectuales muy fuertes, convertían en ella, de tal manera que esta persona no tenía un contacto con la realidad de ninguna forma, es decir, su mundo era su casa, y lo sacabas a la banqueta y no podía, no había ninguna manera de que funcionara fuera de ese entorno, que sí que era como una especie de burbuja para él, era su mundo. Y bueno, en aquel entonces la juez que vio el asunto decidió que la tutela fuera absoluta, precisamente por la situación, porque al no hacerlo de esa manera se deja en desventaja a la persona, es decir, sí, pues se limita completamente su sí, o sea, es decir, sí, la intención de que las personas con cierto grado de discapacidad puedan tomar algunas decisiones y tomar las riendas de su vida es deseable, y en la medida en que se puede hacer, se debe de hacer. Pero cuando se encuentra uno con casos donde de ninguna manera, materialmente hablando, realmente hablando, es imposible que eso suceda, pues se tiene que, es decir, ahora sí que tenemos que apelar a la máxima de Aristóteles, que decía el trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entonces, porque eso sería la verdadera justicia. Entonces, usted como juez es el que decide cuál es el grado de... Se supone que no debe de ser así de acuerdo con la Corte. Si interpretamos de una manera muy literal lo que la Corte ha dicho, se supone que no. Sin embargo, tenemos que también, a pesar de lo que diga la Corte, creo yo que los tribunales, los juzgadores, estamos obligados a trabajar con la realidad y sobre todo en función de salvaguardar verdaderamente, hacer funcional la salvaguarda y garantía de los derechos de las personas. Entonces, pues puede ser que un criterio de la Corte me estorbe para esos efectos. ¿Qué es más importante aquí? El criterio de la Corte, que lo hizo a alguien ya, que se le ocurrió que podía ser ideologizada el derecho, o la realidad que está viendo esa persona y las necesidades que tiene de ser protegida. Entonces yo creo que tiene más valor lo segundo, a pesar de que la Corte puede opinar algo distinto. Aquí es usted el que tiene que juzgar Sí, de qué manera va a actuar, ¿verdad? Exactamente. Toda la responsabilidad es suya. Pues sí, en gran medida sí es así. Entonces, pero sí lo que debe de quedar muy claro es que el hecho de que una persona sea, por ejemplo, demandada en un juicio, no quiere decir que una justicia de procedimiento no podría ser que se le exonere. No. Lo que estamos protegiendo son los derechos procesales. Es decir, que no haya esa desigualdad, un desequilibrio, que sea debidamente escuchada, que garanticemos que pueda ser verdaderamente bien representada o que se le escuche desde su perspectiva. Es decir, eso sí es lo que se debe proteger, pero eso no garantiza necesariamente una sentencia absolutoria o favorable a los intereses de una persona. No, claro que no. No se debe de sobreentender de esa manera. No, por eso hablábamos sobre que no debe de llegar al paternalismo. Exactamente, no podemos trabajar en los extremos, tenemos que trabajar en un justo medio. Okay. Y, por ejemplo, ¿ustedes se capacitan para eso? Lamentablemente no tenemos en este momento esa capacitación. Yo creo que si el tribunal tendría que hacer contacto con las asociaciones y grupos que tienen ya experiencia en esta parte tan sensible de nuestra sociedad y pedirles su opinión y consejo y hacerlos partícipes de un modelo de atención a personas con discapacidad del tribunal. Yo creo que eso sería algo verdaderamente, es verdaderamente necesario y sería algo que le cambiaría la cara al tribunal. Muy bien. En el caso por ejemplo, cuando una persona está frente a usted, una persona con discapacidad, es que
hace unos días leí algo sobre que no deberían de estar, de presentarlos ahí, pero usted como juez, por ejemplo, si a mí me interroga, usted está viendo mis actitudes, cómo respondo, cómo actúo, cómo me comporto según cada respuesta que estoy dando o cada pregunta que usted me está haciendo. Entonces yo pienso, bueno, yo creo que sí es necesario que se presente la persona, ¿verdad? O sea, depende del caso concreto, pero si, por ejemplo, es una persona que a pesar de su capacidad tiene datos que son relevantes para un juicio y es un tercero que puede ser testigo, antes de que sea presentado ante el tribunal, el juez debe de ver cuáles son los medios más adecuados para que esa persona dé su declaración. Por ejemplo, una forma pudiera ser, en vez de que acuda al tribunal, poderlo hacer a distancia o acudir a su entorno y ahí de tomarle su declaración. Es decir, depende de cada caso. Pero el último, que no sea la persona a la que se tenga que adaptar a la necesidad del proceso, sino el proceso a la realidad de la persona, exactamente. Y eso es algo que en cada caso el juez lo debe de determinar. Y esa es la responsabilidad del juez. Usted decida si lo llama. Claro, o sea, habrá ocasiones donde eso pueda ser posible, habrá ocasiones donde no pueda ser posible e incluso no sería deseable. Y bueno, el juez tiene que tiene que dictar esos ajustes de procedimiento precisamente para que la persona se le proteja sus derechos procesales y su dignidad. Entonces, cada caso es distinto, cada caso es muy diferente. Inclusive si requiere intérpretes. Sí. Ahora, hay que entender también que personas con discapacidad, no solamente estamos hablando de personas con discapacidad intelectual, también con alguna discapacidad funcional, ¿no? De movilidad o por ejemplo, que no pueden ver bien, no pueden escuchar adecuadamente. Bueno, se tiene que adecuar el proceso a esa realidad y hacer todos los ajustes de procedimiento necesarios para que la persona pueda expresar su testimonio o pueda participar en el proceso de una manera que no signifique una desventaja. Esa es la labor que tiene que hacer el juez. Por ejemplo, si yo hablo una lengua, claro. ¿Cómo se llama? Indígena, por ejemplo, usted me trae un intérprete. Estoy obligado. Y estoy obligado, por ejemplo, si usted es una persona que no puede escuchar, su discapacidad es auditiva, entonces yo estoy obligado, si usted entiende el lenguaje de señas, estoy obligado a tener un intérprete del lenguaje de señas, por supuesto. ¿Sí? Digo, por poner un ejemplo así muy elemental. Entonces, el protocolo de la Suprema Corte de Justicia exige que identifique usted las barreras que tiene la persona. Sí. Y luego ya, entonces, adecúa usted el entorno para que esta persona pueda participar. Es así, o sea, tiene que ser en ese sentido. En el sentido contrario sería vulnerar sus derechos. Y eso pues no está prohibido por la ley, ¿verdad? Por los tratados. Es parte de los derechos fundamentales de las personas. Muy bien. Y entonces, por esa razón es que pues, México participó en la celebración de este tratado. Es un tratado, no es el único tratado o no es la única, antecedente internacional de esto, pero sí es el más novedoso y a mi juicio el más completo hasta ahorita. ¿Cuál es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Efectivamente, que es muy amplio y no solamente se refiere a los procesos judiciales, es una parte, eso se toca en el artículo 13, que recoge esos principios, aquí lo traía por aquí, pero el tratado habla de personas con discapacidad en general, tanto cuando tienen alguna discapacidad funcional o una discapacidad intelectual o mental. Entonces, todas las personas están protegidas por esa regulación internacional. Esas normas internacionales que son parte de nuestra ley suprema, una vez que ya nosotros suscribimos el tratado y ya lo celebramos, entonces son obligatorias para todos los tribunales, sobre todo por lo que dicta el artículo 1 constitucional, ¿no? que recoge el principio de progresividad de los derechos humanos.
decir, no puede, se pueden ampliar en la medida de lo posible, ampliarlos, pero sobre todo nunca significa un retroceso. Nunca, ninguna ley, ninguna actuación de alguna autoridad implique el retroceso de un derecho que ya haya sido establecido, exactamente, y reconocido, más que nada, porque la Constitución habla de reconocimiento. Es un tema muy interesante porque antes de la reforma del 2011, pues hay que recordar que la Constitución en su artículo primero decía, esta Constitución otorga garantías al ciudadano y ahora reconoce derechos. Es una situación diametralmente opuesta, ¿no? Porque el que otorga, pues puede quitar, y el que reconoce, no. El que reconoce está obligado, porque ya está, exactamente, si está reconociendo, está necesariamente obligado a respetar esos derechos ya reconocidos. Volvamos al, ¿cómo se llama? A las capacitaciones. ¿Usted se capacita solo? Pues sí, estudia solo, he tenido que estudiar eso. solo el tema. No, yo es un tema que a mí me ha despertado interés durante mucho tiempo. En alguna ocasión, pues hemos, en la época de litigante, asesoré en alguna ocasión alguna asociación civil que tenía que ver con este tipo de cosas, o a varias. Uh-huh. Y es una experiencia muy interesante ver cómo se amplía el horizonte de las personas que tienen alguna desventaja de cualquier tipo. Y eso creo que es una obligación de todos a lograr que eso suceda, ¿no? Que todos tengamos el mayor número de oportunidades posibles. Una igualdad absoluta es difícil de lograr, pero sí tenemos que por lo menos buscar la manera de que las desigualdades cada vez sean menos. Eso es lo que yo pienso. Y sí, yo soy un convencido, yo soy un clásico. Entonces yo estoy convencido de que a los iguales se les trata igual, pero a los iguales se les trata desigual, porque si no, no vamos a tener verdadera justicia. Así es. En toda su carrera, ¿le ha sido difícil esa situación? Es que es un tema difícil per se, o sea, es un tema complicado, y además hay que recordar. Porque usted es maestro, sí, pero... O sea, litiga también. Litigué en algún tiempo, entonces, pero hay que recordar que esto de afrontar la realidad de las personas con discapacidad es algo relativamente novedoso. Antes, normalmente, cuando te tenía ese criterio hasta principios del siglo XXI, de que cualquier persona con alguna discapacidad intelectual tenía que ser sustituida completamente en su voluntad, pues de alguna manera se escondían esas personas, no tenían... como bien lo dice, se les sustituía. Se les sustituía, exactamente, el buen tutor y el tutor. Además también pues era una carga para el tutor fuerte, ¿no? Es decir, iban las 2 días, pero sobre todo para la persona con esa discapacidad, porque muchas veces la discapacidad intelectual no es absoluta, hay grados de discapacidad intelectual, y eso no se toma en cuenta. Y ahora, aunque quizás en un extremo, pero es preferible ese extremo donde se pueda trabajar, de que se proteja de manera absoluta los derechos de las personas con discapacidad, porque eso nos da la oportunidad de visibilizarlas, de que ya no sean personas que están escondidas, sino que se reconozca de que también tienen derechos y puedan participar de la vida social, y puedan tener una vida, se les escuche, y puedan ellos desarrollar una vida de acuerdo a las decisiones que ellos puedan tomar. Y lo más normal posible, entre comillas, sí, claro, sí, que puedan participar de la vida, de la convivencia cotidiana con las demás personas, por supuesto. Eso es lo deseable, y en la medida que nosotros vayamos en ese sentido, pues creo que vamos a hacer una sociedad más humana. Muy bien, profesor. ¿Algo más que quiera agregar? No, pues nada más pues que este tema, ya no sé, pues nada más que este tema no sea un tema que estemos constantemente, como dicen ahora, ¿verdad? Que sea transversal a nuestras actividades profesionales. Sí es importante, este tema es muy importante, ser solidarios con las personas que tengan alguna discapacidad. Es importante el tema, y en la medida
medida de lo posible hay que estar contribuyendo para desarrollarlo cada vez más y que cada vez las personas tengamos mejores oportunidades y un desarrollo más pleno y una realización plena como personas, como que nuestros proyectos de vida se puedan consolidar y puedan hacerse realidad. Eso sería lo deseable porque para mí en eso radica la felicidad, ¿no? O sea, que la gente sea feliz es finalmente lo más importante, y la felicidad tiene que ver con tu proyecto de vida. Y sobre todo sin barreras que te detengan. Claro, sí, sí. O sea, que te detengan para lograr lo que quieres o simplemente para hacerlo con libertad. Así es. Con autonomía, como dice. Con autonomía, con libertad y con la solidaridad de los demás. Que es lo más importante. Claro que sí, muy importante. Pues muchas gracias por haberme acompañado, por regalarme este tiempo. Espero que volvamos a tener una charla en un futuro. Con todo gusto. Bueno, queridos amigos, nos vemos en alguna otra ocasión. Ya no les digo qué día porque normalmente siempre lo estoy cambiando. Gracias. De nada.